Entonces vamos a continuar con la ponencia de María Cristina Parra de Rojas. El título de su ponencia es El acoso escolar o bullying, regulación legal y derecho de las víctimas. María Cristina es abogada en ejercicio, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, ha obtenido un diplomado en gerencia social del IESA, una especialización en Derecho de Familia y Niños en la Universidad Central de Venezuela, es candidata doctoral en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, está por concluir la tesis, se desempeñó como magistrada suplente y cojuez de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y jueza de Familia y Niños, fue consultora jurídica del Ministerio de la Familia y del Instituto Nacional del Menor INAM y presidenta de la organización Soroptimis Gelatillo. Se ha desempeñado como profesora de posgrado y pregrado en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Monte Ávila. Es miembro del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y presidenta de la ONG Voces Vitales Venezuela. Bienvenida, María Cristina. Bueno, muy buenos días, amigos. Agradezco a las autoridades de la Universidad Simón Bolívar, en especial a Lidia, nuestra decana, porque todos los años celebra este evento donde discutimos temas de suma importancia para la igualdad de género y en este día de hoy un tema que nos llama mucho la atención y que, como bien lo señaló quien me precedió en el uso de la palabra, Magdimar León, pues es muy importante el tema del acoso sexual, del abuso en los niños y niñas. Yo voy a conversar con ustedes sobre el acoso escolar o bullying, regulación legal y derechos de las víctimas, que es una modalidad de, digamos que del maltrato infantil. Bueno, en primer lugar quería señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha señalado que 2 de cada 10 alumnos en el mundo sufren acoso y violencia escolar. Advierte de que el hostigamiento verbal es el más típico, pero que también ha aumentado el ejercicio a través de Internet y redes sociales, como lo vamos a ver ahora. Señala también la UNESCO que la violencia en la escuela en ocasiones también es ejercida, no solo por los compañeros, sino también por el personal educativo y que está provocada por relaciones de fuerza desiguales, a menudo reforzadas por estereotipos ligados al género, la orientación sexual y otros factores que puedan contribuir a esto. El tema del acoso sexual o bullying sucede a diario en nuestras escuelas y muchas veces no le damos la importancia que realmente amerita y la repercusión que tiene en los niños y los adolescentes que sufren de este acoso. También las causas que motivan al acosador y al tener esta actitud a sus compañeros y desconocemos qué es lo que muchas veces ocurre en estos niños y cuál es la gravedad de las consecuencias que esto puede ocasionar. Como lo se han venido señalando SECODAP, que es una organización que trabaja toda la parte de niños y adolescentes, de los derechos humanos de los niños y que ha tocado mucho el tema del bullying, la realidad del acoso escolar es una forma de violencia muy particular y además existen unas causas subyacentes ante esta situación de acoso, producto de la discriminación, de la asimetría de poder, de la ausencia de normas, de esa sensación de impunidad que hay actualmente en nuestro país, el contexto social violento que estamos viviendo, son muchos factores que están influyendo en que ocurra este acoso o la violencia entre los niños. Para conocerlo mejor, vamos a conversar entonces hoy sobre esto. ¿Qué es el acoso escolar o qué es el bullying? Bullying es una palabra de origen inglés que tiene como significado intimidación y se define como una forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. Debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentos aislados u ocasionales entre los alumnos o estudiantes, pues el acoso se caracteriza, esto es importante saberlo, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos, aislamiento deliberado, en definitiva, una serie de conductas de hostigamiento que persigan siempre amedrentar o intimidar a la víctima. Tiene que haber, para que ocurra acoso, podemos pasar la otra, tiene que haber para que ocurra acoso,
desequilibrio de poder, como vemos allí, ejercicio de la fuerza verbal, física o psicológica del acosador respecto del acosado. Tiene que haber intencionalidad, un deseo consciente de herir, de amenazar, de asustar por parte de un alumno frente a otro. Tiene que haber reiteración. La acción agresiva se repite en el tiempo y genera en la víctima expectativas de ser blanco de futuros ataques. Ahora bien, también, ¿cómo afectan este bullying o este acoso escolar a los niños que son acosados de una manera muy grave? Porque pueden experimentar problemas de tipo físico y psicológico, depresión, ansiedad, aumentos de sentimiento de tristeza y soledad, cambios de patrones alimentarios y de sueño, pérdida de interés en las actividades que solían disfrutar, y estos problemas pueden prolongarse hasta la edad adulta. Disminución de los logros académicos, esto es muy grave, mayor tendencia a faltar a clase o abandonar sus estudios. Los niños que acosan también tienen problemas, como cuáles, por ejemplo, pueden llegar son niños que por lo general provienen de hogares violentos, que traen al colegio o a la escuela ya un problema que viene desde su hogar, que los ha enseñado a agredir de tal manera. Cuando están adultos van a tener seguramente problemas por abuso de alcohol, de drogas, participación en peleas, vandalismo, abandono escolar, actividades sexuales precoces, condenas por delitos en adultez y comportamiento abusivo hacia su pareja, a su cónyuge, hacia sus hijos, violencia intrafamiliar. El acoso, como lo mencionamos antes, presenta diferentes modalidades. Puede también ser en forma activa, no dejar participar a un niño en ninguna actividad, tenerlo relegado, no permitirle que realice actividades normales dentro del entorno escolar, o puede ser en forma pasiva, ignorarlo de tal manera que el niño no pueda, o el adolescente no se atreva a hacer absolutamente nada porque no lo toman en cuenta para nada. Otra modalidad del acoso escolar es a través de los medios de comunicación, que cada día ustedes saben están en avance, digitales, redes sociales, son los llamados ciberbullying, ciberacoso, sexting, stalking, sextorsión. Este tipo de acoso se ha incrementado notablemente debido a que el acceso a Internet se ha generalizado, como todos sabemos, con la posibilidad de acceder desde diferentes dispositivos. Ahora bien, seguimos. ¿Cuál es el marco legal donde pudiera centrarse el acoso escolar o el bullying? Es importante señalar que no existen en nuestro país disposiciones expresas, ninguna ley que regule expresamente lo que es el maltrato infantil o el bullying. Tenemos, por supuesto, unas normas, un marco legal que hace referencia a los derechos del niño, a su dignidad, al buen trato, que es el que se va a aplicar en un momento determinado para poder afrontar este problema. Está la Convención de los Derechos del Niño, en la que está presente la necesidad de una protección especial siempre para los niños frente a toda clase de maltrato, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto con las normas que protegen a la familia, la Ley Orgánica de Educación, que contiene algunas normas muy generales sobre la convivencia escolar, y en la ley, principalmente en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niños y Adolescentes, la LOGNA, que ya la vamos a explicar porque tiene toda una cantidad de derechos y garantías, derechos humanos de los que gozan los niños, de los cuales, por supuesto, podemos aplicar para proteger a estos niños víctimas de maltrato escolar. La Ley Orgánica de Educación, aunque parezca increíble, no tiene normas expresas sobre el abuso escolar. Todo el sistema educativo, si es cierto, se inspira en una serie de principios basados en el respeto, en los derechos, en las libertades que reconoce la Constitución. Pero uno de los principios que si bien inspiran el sistema educativo, que es la educación para prevenir conflictos y la resolución pacífica de estos conflictos, es lo que puede ser aplicado al acoso escolar. La Ley Orgánica de Educación, aunque no se aplique mucho en la práctica, pero eso es lo que está en la teoría, establece una serie de derechos y deberes básicos, entre los que se encuentra el respeto a la integridad y dignidad personales, a la protección contra toda agresión física o moral y a respetar la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa. La Ley de Educación le da mucho énfasis y mucha preponderancia a la comunidad educativa, lo cual es importante, y a los defensores escolares, señalando que es la propia comunidad educativa, entre ellos los directores de los colegios, de las escuelas, de los liceos, los defensores escolares y los propios adolescentes, quien deben tomar medidas
para resolver estos conflictos mediante la mediación y la conciliación. En todo lo que se refiere, por supuesto, a lo relacionado con la falta de disciplina escolar, resguardando siempre el derecho a la educación y a la legislación de protección de niños, niñas y adolescentes. Existe en nuestro país una ley especial que se llama Ley sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece los procedimientos de conciliación y mediación para resolver todas las situaciones. Sin embargo, yo no veo que se utilice mucho en la práctica, incluso legal, no veo que ni los propios tribunales utilicen mucho ni mencionen esta ley de procedimientos, aunque por supuesto sí se insta a la mediación y la conciliación, como ya lo vamos a ver. En los casos en que no ha sido posible lograr una mediación o conciliación que ponga fin al conflicto en relación al abuso escolar, vamos a hacer referencia entonces a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Hay una cantidad de artículos establecidos en la LOGNA que hablan sobre los derechos del niño en cuanto a integridad personal, buenos tratos, derecho a ser respetados por los educadores, disciplina escolar acorde con los derechos y garantías, el derecho al honor, la reputación, propia imagen, vida privada, el deber y el derecho de denunciar amenazas y violaciones de sus derechos y garantías. Y además hay otros principios importantes como el derecho del niño a opinar y ser oído en todos los asuntos que le conciernan, en los cuales tenga interés, a expresar sus opiniones y a que éstas sean tomadas en cuenta en el momento de decidir. Y este derecho se extiende a todos los ámbitos donde los niños tengan injerencia, tanto en el ámbito escolar, familiar, comunitario, deportivo, recreacional, educativo. En los procedimientos administrativos o judiciales, la comparecencia del niño también tiene que realizarse de una manera especial, como lo establece la ley. Ellos tienen un derecho, discúlpeme, de presentar denuncias por sí mismos ante cualquier autoridad o funcionario público y acorde a los asuntos de su competencia. Es decir, que cualquier acto que afecte la dignidad de un niño o adolescente constituye un presupuesto básico para poder denunciar sus derechos y para poder denunciar en este caso el acoso o el bullying. Okay. ¿Cuál es la respuesta entonces legal al acoso escolar? Bueno, en el ámbito escolar disciplinario siempre hemos recomendado o se recomienda que los colegios, los liceos, los centros educativos tengan un reglamento escolar, porque la ley, la LOGNA lo establece. Y además del reglamento escolar debería existir un plan de convivencia que no todos los colegios lo tienen. En ese reglamento escolar y ese plan de convivencia sobre las normas de disciplina debe estar establecido, debe ser claramente explicado y entregado a los representantes cuando inscriben un niño en este colegio y deben conocerlo los niños y los adolescentes. Debe ser discutido entre ellos. Ahora bien, dispone la ley, además de lo que ocurre en los colegios donde se resuelven los casos, y así lo señala también la ley a través de primero una conciliación con los padres, oyendo al niño adolescente, tratando de abrir un expediente administrativo donde el derecho a la defensa esté garantizado y tomando de acuerdo con los padres una medida, que a veces en la práctica, una medida de conciliación, se logra solucionar, a veces no. Entonces, en caso de que no pueda ocurrir esta solución dentro del propio colegio o liceo donde están ocurriendo estas violaciones de derechos a los niños a través del acoso escolar, tenemos la Ley Orgánica para la Protección, que si bien es cierto, la LOGNA no regula ninguno de estos tipos en forma expresa, consagra lo que ya habíamos mencionado antes, que es el derecho de los niños a su integridad y a la defensa de sus derechos. En estos casos en que no se llega a ningún acuerdo por la vía escolar, los padres tienen la posibilidad de acudir a la vía administrativa que establece la LOGNA, que es la vía de los consejos de protección. En estos casos, los padres de las víctimas en los colegios, por las conductas de hostigamiento, maltrato o violencia o acoso escolar, disponen de distintas acciones legales contra los agresores. Entre otras, resaltan la aplicación de las normas o reglamentos internos del colegio, como lo mencioné antes. También tenemos la violación de los derechos y garantías constitucionales de sus hijos agredidos, la acción penal por la presunta comisión de delitos, lesiones personales, hurto, violación, abuso sexual y una demanda civil por daños y perjuicios equivalente a la indemnización económica a recibir por la víctima. Entonces, pasamos. Vamos con la otra que...
Bueno, váyalas pasando, sí, porque creo que pues, seguí hablando. Ok, vamos a quedarnos en los consejos de protección. Bueno, el acoso escolar constituye una violación grave de derechos y garantías, y son los consejos de protección, podemos pasar, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, digamos que los órganos administrativos que en cada municipio y por mandato de la sociedad se encargan en primera instancia de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de estos derechos consagrados en la Constitución para aplicar o preservar o restituir los derechos afectados de los niños. Es importante resaltar que la amenaza o violación de los derechos o garantías de los niños puede provenir tanto de una acción o omisión del Estado, de la sociedad, de los particulares, del padre, de los representantes responsables o también de la propia conducta del niño o adolescente. Antes de dictar estas medidas de protección, el Consejo tiene la obligación también de promover la conciliación entre las partes. Esto realizan muchos esfuerzos los consejos de protección durante el procedimiento administrativo, y si los consejos de protección realmente, que los tenemos en todas, dependen de las alcaldías, y los tenemos en El Hatillo, en Sucre, en Libertador y en Baruta, hacen una gran labor, y para mí, como abogado que ha ejercido, que trabajé también como juez, son los que realmente solucionan estos problemas de acoso escolar o de bullying a través muchas veces de la conciliación, que es la primera instancia que ellos tienen que agotar, o si no, cuando esto no se logra, una vez que se oye al niño o adolescente, que se oyen a las partes involucradas, a los padres, al colegio, a la víctima, al agresor, tratan de llegar a un acuerdo, y si no se llega a ese acuerdo, ellos están obligados a aplicar unas medidas de protección, que de hecho las aplica. Hay varias medidas de protección que puede realizar el Consejo de Protección, pero la que observo que hacen con muchísima frecuencia y que me parece que es excelente, bueno, primero tienen una medida de protección de asistencia, de apoyo y orientación para estimular la integración de los niños en el seno de la familia y de la sociedad, y tienen en el ordinal D del artículo 124 la medida de rehabilitación y prevención para atender a niños y adolescentes que sean objetos de tortura, maltratos, abuso, discriminación, crueldad, negligencia, y tengan necesidades especiales, sean consumidores de sustancias alcohólicas o psicotrópicas, padezcan enfermedades, tengan embarazo precoz, así como para evitar la aparición de estas situaciones. Estas decisiones que el Consejo de Protección toma en interés de estos niños y adolescentes, después de realizar la conciliación, después de agotar, incluso puede las partes promover pruebas para saber qué hizo el colegio, qué fue lo que pasó con este niño, qué fue lo que pasó con el adolescente, dicta esta medida de protección que es de obligatorio cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento, y la siguiente, incluso tiene una sanción en la ley por desacato a la autoridad, y tienen que, las partes están obligadas, tanto las instituciones públicas como privadas, los particulares, y esto se puede ejercer incluso de manera forzosa, empleando la fuerza pública si fuera necesario. Es decir, que una medida dictada por un Consejo de Protección de niños y adolescentes en esta materia de abuso escolar, bullying o en cualquier otra materia en que lo requiere, es obligatoria. Estas medidas pueden recaer sobre cualquiera que amenace o viole los derechos humanos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y pueden estar dirigidas, como ya lo mencionamos, al Estado también, a la sociedad, a los particulares, a la familia e incluso a los propios niños y adolescentes, porque los niños tienen cierta responsabilidad, y muchas de estas medidas que se dictan es justamente para colocarlos en estos programas de rehabilitación, atención psicológica, etcétera. Además de esta vía del Consejo de Protección para restituir, o ante la amenaza de los derechos de los niños, para restituir los derechos ya lesionados, existe también otras vías que los padres pueden denunciar si no se logra por aquí no hay solución al problema y este continúa, o ha habido afectación de derechos más graves. Está la vía penal, porque el acoso escolar puede llegar a ser un delito. Podemos seguir. En tanto que las conductas se encuentran tipificadas en el Código Penal y sean realizadas por adolescentes, es decir, que ya hayan cumplido 12 años. Recuerden que se es niño hasta que se cumplen los 12 años, y la responsabilidad penal del adolescente comienza a partir de los 12 y hasta que se hace mayor de edad, ¿no? Un mismo acto de acoso
puede llegar a ser constitutivo de varios delitos como lesiones, amenazas, coacciones, injuria, agresiones y los abusos sexuales que explicó Magdimar, en cuyo caso se denunciarán los hechos ante la Fiscalía competente en materia penal de adolescentes, quien va a realizar la correspondiente investigación. Asimismo, los padres y los adolescentes pudieran tener la vía civil, que esta acción civil persigue la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados y se tramitará también ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. En esto ha habido pues algunas discusiones que por qué se va a intentar la vía de la responsabilidad civil ante la LOGNA o porque no son competentes los jueces de la LOGNA, pero incluso ya hay jurisprudencia y decisiones de nuestro máximo tribunal en el sentido de que todas aquellas demandas donde hayan intereses de niños, niños y adolescentes, sean de cualquier tipo, civiles, administrativas, pues las conocen los jueces de la LOGNA, los jueces que se rigen por la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En general, porque por el tiempo no puedo extenderme más, es el régimen legal que se aplica para el bullying o el acoso escolar. Finalmente tenemos unas recomendaciones que siempre son importantes, como es la petición que existe de parte de colegios, gremios, del Consejo de Protección, organizaciones que trabajan con los niños, de desarrollar un marco jurídico que contenga todo lo que tiene que ver con la disciplina escolar. Es importante esto. Se ha mencionado y solicitado mucho incluir el tema del acoso escolar en el proyecto de ley de cátedra de paz, que es un proyecto que estaba en la asamblea, pero que yo creo que eso está paralizado, no sé si han seguido, porque la gente de SECODAD estaba trabajando mucho en este proyecto. También formación de cultura de paz a quienes dirigen las instituciones escolares, así como en la formación necesaria para mediar y conciliar. Actualmente hay un proyecto de la Unión Europea en la que está trabajando Voces Vitales, la organización para la cual yo trabajo, y Niña Madre, que es sobre cultura de paz, que se va a llevar a 2 parroquias muy grandes como son Coche y El Valle, para capacitar a adolescentes en cultura de paz. Es muy importante enseñarles qué es la cultura de paz, cómo manejar las relaciones de paz y llevarlo adelante, porque en estos momentos es muy importante para nosotros. Bueno, promover la ejecución de programas articulados en el tiempo que reduzcan este fenómeno en los centros de estudio. Estas iniciativas deben ser un trabajo mancomunado, donde esté involucrada, por supuesto, toda la comunidad educativa, padres, representantes, niños, el concurso de todos. Alumnado, profesores, familia y funcionarios públicos. Debemos realizar charlas formativas de manera permanente en las instituciones educativas con la finalidad de contribuir a la disminución de los índices de violencia que actualmente vive el sector educativo, informando a los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos. Los niños tienen derechos, pero también tienen deberes y responsabilidades ante las leyes, y esto es importante que los adolescentes los conozcan. Sensibilizar, formar y difundir la importancia de crear un clima escolar acorde y adecuado para el aprendizaje. Proporcionar modelos apropiados de resolución de conflictos, cómo resolver un conflicto, ofrecer sugerencias o consejos para tratar con compañeros en situaciones conflictivas, orientación psicológica, un buen servicio de orientación psicológica en los colegios y liceos. Los padres también tienen aquí una función muy importante, que es establecer estándares de conducta, límites, expectativas claras para los hijos, dentro y fuera de la escuela, proporcionar un vínculo afectivo seguro para el niño y el adolescente, que sepa que los padres lo apoyan, que pueden contar con ellos. Los padres deben involucrarse en la vida de sus hijos, revisar sus tareas, saber quiénes son sus compañeros, quiénes son sus amigos, promover, por supuesto, el amor y la paz. Finalmente, quiero resaltar que es vital promover el respeto, ya podemos terminar, la otra, para garantizar la convivencia pacífica entre iguales, sin prejuicio, sin discriminación, y que educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Bueno, muchísimas gracias.